de integrar aspectos sociales en la contratación pública, haciendo posible el crecimiento económico al mismo tiempo que el progreso social y el respeto al medio ambiente. La clave de su demanda no está en el reconocimiento de estos derechos, sino que todos ellos se recojan como requisitos específicos en los pliegos y se lleve a cabo un seguimiento de su cumplimiento. Una vez más, y como no podría ser de otra manera, apoyamos esta petición, pero tengamos en cuenta que todas estas cláusulas han de convivir con los principios generales de la contratación pública: la libertad de acceso a las licitaciones públicas, transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y asegurar, en conexión con el objeto de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa. Para la inclusión de estas cláusulas sociales y medioambientales, los criterios de adjudicación deberán estar vinculados al objeto del contrato, recogidos en los pliegos, y deberán proporcionar una ventaja económica en el conjunto de la oferta. Es preciso encontrar un equilibrio entre ambos fines, objetividad y no discriminación, en pos de una competencia equitativa, permitiendo un acceso justo a todas las empresas, incluidas las más pequeñas, tal y como se planteó en la comisión informativa. Es el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011 el que recoge que se podrán establecer condiciones especiales en relación a la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario. Estas condiciones podrán referirse a consideraciones de tipo medioambiental, social, para promover el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, combatir el paro, fomentar la igualdad o la formación en el trabajo. Una comunicación de la Unión Europea de 2001 admite el uso de las cláusulas sociales como criterio de selección de empresas, siempre que supongan un medio que demuestre su capacidad técnica; como criterio objetivo de adjudicación, siempre que comporten una ventaja económica y están vinculadas al objeto del contrato; y como condiciones de ejecución, siempre que no tengan un efecto discriminatorio directo o indirecto de las empresas licitadoras. A nivel nacional, la Ley de Contratos del Sector Público recoge mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social, configurándolas como condiciones especiales de ejecución o como criterios para valorar las ofertas, permitiendo integrar estas consideraciones como objeto del contrato y en determinadas cláusulas como criterios de solvencia de adjudicación y como condiciones especiales de ejecución. Hay que respetar los principios de accesibilidad universal y de diseño para todo el mundo, tal y como en su día lo recogió la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de la persona con discapacidad, ampliados por el Real Decreto Legislativo 1/2013. Respecto a la resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo al que ustedes hacen referencia, esta no recoge ninguna obligación, sino que insta a la Comisión y pide a las autoridades a que integren criterios de comercio justo. Es clave, por lo tanto, a la hora de redactar los pliegos, distinguir claramente entre criterios de solvencia, selección o preferencia. La jurisprudencia establece que los criterios de adjudicación deben atender al interés público, por lo que han de ser criterios objetivos, referidos al objeto de la oferta y no a las cualidades de la empresa licitadora. Los criterios de solvencia son los que exigen pero no se pueden valorar, por ejemplo, la experiencia. Son los criterios de selección los que permiten excluir a los licitadores que los incumplan. Son los supuestos de inhabilitación, capacidad técnica o financiera. Los órganos de contratación pueden señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos, de tal forma que en caso de empate de varias empresas licitadoras que igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación, acrediten que un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla sirva para tener preferencia. Por recoger algunos ejemplos de criterios que no han sido aceptados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal, citaremos la estabilidad de la plantilla, el índice de siniestralidad laboral o el número de trabajadores contratados que tenían alguna discapacidad.
Todos estos criterios estaban desvinculados del objeto del contrato y de las cláusulas de ejecución. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que recientemente avalaba las cláusulas sociales impuestas por el Ayuntamiento de Madrid en un determinado contrato, distinguía claramente, por ejemplo, en la forma de valorar un requisito, en concreto el de la adscripción del convenio colectivo. Según este tribunal, se podía premiar esta adscripción, pero no se podía obligar a ella. De hecho, en la primera redacción de su moción, el apartado 3 de los acuerdos recogía la exigencia del cumplimiento obligatorio de estas condiciones especiales de ejecución para la presentación de ofertas, exigencia que se ha suprimido porque iba en contra de la ley. La Ley de Contratos del Sector Público, al que ustedes hacen referencia en el apartado 4, sobre la imposición de penalidades en caso de incumplimiento, establece además que la cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto de contratación. El punto 5 de los acuerdos propuestos recoge que aquellos contratos que excepcionalmente no incorporen estas condiciones especiales deberán justificar las razones de inconveniencia en un informe motivado. Y, sin embargo, y volviendo al dictamen del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, exigió al Ayuntamiento de Madrid que lo que debía argumentar claramente son las cláusulas específicas que se recojan en el contrato y no el por qué no se incluyen. Este Gobierno, a pesar de los ajustes económicos a los que nos vemos sometidos por la grave situación económica heredada por la mala gestión de otros gobiernos que nos precedieron, está convencido de que hemos de trabajar por una mejor valoración de la calidad, teniendo en cuenta criterios sociales que benefician al trabajador y vecinos en general frente al precio. Estamos obligados a analizar estas cláusulas, siguiendo los criterios de valoración de leyes y tribunales establecen, porque debemos atender y respetar los conocimientos y objetividad de los técnicos de la Administración que realizan los pliegos. Son las leyes y no este Pleno quienes establecen qué criterios son valorables, que no excluyentes. Insisto, creemos que la Administración debe trabajar y utilizar todos los medios para beneficiar socialmente a los ciudadanos, facilitar el empleo de calidad y el acceso de las personas que más lo necesiten al trabajo, respetando siempre los principios sobre los que hemos trabajado en la comisión. Y a pesar de que creo en la buena voluntad de los grupos municipales y ante todo y sobre todo en las leyes que rigen los principios de libertad de contratación, no discriminación e igualdad, votaremos en contra. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo Cambiemos Villalba. Bueno, pues no sé, con cosas como las que pasan aquí, la verdad es que se le cae el alma a uno a los pies, sinceramente. Viene uno con toda la ilusión pensando en hacer cosas positivas para el municipio, como puede ser reabrir el caso de lo del túnel, con la esperanza de mejorar un poco la calidad de vida de la gente. Y bueno, pues uno hace lo que cree que está en su mano, lo mejor que sabe, como es diseñar una moción que a mi juicio es muy valiosa. Le hemos puesto mucho trabajo y mucha ilusión Eva y yo. Hemos sido muy poco innovadores porque yo creo que todos, sin excepción, los acuerdos que están ahí están recogidos en otras mociones similares o normativa similar que está funcionando actualmente en otros lugares del Estado español. Por ponerles unos ejemplos, nos hemos guiado por el Manual de Compra y Contratación Público del Gobierno vasco, por los criterios sociales y medioambientales de la contratación pública de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y en otros casos específicos que se están llevando a cabo. Se han mencionado algunas leyes, algunas normas y algunas sentencias. Son muchas más. Hay una tendencia legislativa y de jurisprudencia que es favorable a este tipo de medidas. O sea, la Administración pública puede hacerlo y la Administración local, y en concreto esta corporación, puede hacerlo. Otra cosa es que decida no hacerlo porque no quiera, pero al pan pan y al vino vino. Habíamos tenido unas cláusulas que, además, le hemos puesto mecanismos de fuga, le hemos flexibilizado, hemos incluido un acuerdo quinto, porque entendemos que a día de hoy hay empresas que no van a ser capaces de cumplir en su ejecución todas estas condiciones. Bueno, hemos incluido esta cláusula general que permite excluir ahora mismo a todas, o sea, ni siquiera se tendría que cumplir si no se quisiera. El acuerdo 1.5 incluía la coletilla siempre que las características objeto del contrato lo permitan. El 1.2 también se podía sustituir la condición de ejecución por un criterio de mejoras. Reformulamos el acuerdo número 3, que no iba en contra de la ley, porque la condición especial de ejecución
se puede poner en el pliego como una condición y luego se puede exigir que se cumpla, evidentemente. Aquí el argumento único es que es simplemente que se puede hacer, se puede incorporar. Y nosotros creemos, igual que han mencionado otros grupos municipales, que la Administración lo debe hacer. Que no va en contra de la eficiencia, no va en contra de la oferta económica más valorable, porque la baja económica tampoco garantiza la eficiencia del servicio en absoluto. Y es el criterio que a día de hoy nos está guiando para la adjudicación de contratos. Es una responsabilidad de la Administración pública, porque lo puede hacer, también ingerir en estos aspectos sociales y medioambientales que a día de hoy el sector privado no se está ocupando de ellos. Entonces, nosotros pensábamos que progresivamente, pero firmemente, se podían incluir este tipo de condiciones en la contratación del sector público. Se han dicho varias normas. Yo tengo aquí unos fragmentos y la resolución del Parlamento Europeo pide a las autoridades públicas europeas que integren criterios, por ejemplo, en este caso de comercio justo, en sus licitaciones públicas. Recuerda a las entidades públicas que invierten en gran medida en los mercados de productos y les pide que en sus licitaciones presten una atención especial a los productos de comercio justo. Tenemos más normas. Se han mencionado las comunicaciones interpretativas. Hay dos, una para las posibilidades de integrar aspectos sociales, otra para la posibilidad de integrar aspectos medioambientales. Está la Directiva 2014 que se ha mencionado, pero anteriormente estaban la 17 y la 18 de 2002, ahora mismo no recuerdo. En teoría hay un marco legal y una jurisprudencia que no solamente es la del Tribunal de Contratación Pública, tenemos también informes favorables de la Junta de Consultas de Contratación de algunas provincias que permiten que se puedan llevar a cabo estas cuestiones. Nosotros entendemos que de la noche al día no van a ser real, pero nos gusta pensar en un Collao. ¿Cómo queremos que sea Collao Villalba dentro de 50 años? Pues a mí me gustaría ver personalmente y a las personas que hemos propuesto esta moción en un lugar en el que no haya